Bienvenidos a su espacio de aceite y vino para el alma herida. Soy Ricardo Martínez, les hablo de la ciudad de Bucaramanga, en Colombia, participando una vez más los temas que tienen que ver acerca de la vida de Jesús, Salvador nuestro, el Cristo. Es que la vida de Jesús es fascinante, fascinante en todo sentido, desde el aspecto humano, cómo desarrolla Jesús ese nuevo carácter que brinda al hombre, cómo lo propone a través no solo de palabras, sino lo concreta en sus realidades, en su cotidianidad. Lo hace que la expresión del Evangelio de Juan, el verbo fue hecho carne, sea una realidad tangible. Y bueno, nos invita Jesús a esa imitación que no es sencilla, porque nosotros estamos centrados en otras cosas, distraídos, dispersos, pero es necesario volver siempre a Jesús para encontrar nuestro norte y encontrar la razón de la vida. Este episodio que quiero leer para ustedes hoy, pues tiene que ver más hacia el final de la vida humana de Jesús. Aquí está Jesús frente a Pilato. Jesús tuvo dos juicios. El primero es su juicio religioso y este que vamos a leer es el juicio político. Marcos lo describe de esta manera. Muy temprano por la mañana, los principales sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley religiosa, todo el Concilio Supremo, se reunieron para orar del próximo paso. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Pilato le preguntó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Entonces los principales sacerdotes siguieron acusándolo de muchos delitos y Pilato le preguntó, ¿no vas a contestarles? ¿Qué me dices de las acusaciones que presentan en tu contra? Pero para sorpresa de Pilato, Jesús no dijo nada. Ahora bien, era costumbre del gobernador cada año, durante la celebración de la Pascua, poner en libertad a un preso al que la gente pidiera. Uno de los presos en ese tiempo era Barrabás, era un revolucionario que había cometido un asesinato durante un levantamiento. La multitud acudió a Pilato y le pidió que soltara a un preso, como era la costumbre. ¿Quieren que les deje en libertad a este rey de los judíos? Preguntó Pilato, pues ya se habían dado cuenta de que los principales sacerdotes habían arrestado a Jesús por envidia. Pero en ese momento los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que exigiera la libertad de Barrabás en lugar de la de Jesús. Pilato les preguntó, entonces, ¿qué hago con ese hombre del que ustedes llaman al rey de los judíos? Crucifícalo, le contestaron a gritos. ¿Por qué? Insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte. Crucifícalo. Entonces Pilato, para calmar la multitud, dejó a Barrabás en libertad. Mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Los soldados llevaron a Jesús al patio del cuartel general del gobernador, llamado el Pretorio, y llamaron a todo el regimiento. Marcos 15, del 1 al 16. Es una escena que nos conmueve, sobre todo por la injusticia, pero también encontramos un rasgo político muy interesante que parece que no cambia bajo ningún tipo de contexto generacional. La política es la política, aquí en el caso de Pilato. Y por eso quiero leer cómo encuadrar a Pilato en esa escena. Lo que se sabe es que este hombre fue gobernador de Judea entre el año 26 al 36. Era mal visto por los judíos, no solamente porque personificaba la ocupación del imperio, sino también por algunos de los gestos que él hacía que eran impopulares y hasta provocativos. Por ejemplo, cuando quitó del tesoro del templo el dinero necesario para construir un acueducto, es decir, tergiversó ya los fondos. Por ese motivo surgió una sublevación que el procurador Pilato ahogó en sangre.
Lucas menciona también una intervención brutal y sacrílega. En el capítulo 13, versículo 1 dice que en esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. Ese era Pilato. Pero la carrera de Pilato dicen que quedó truncada por un infortunio debido a un exceso de celo. Pilato, habiéndose cedido en crueldad contra los samaritanos, cuenta la historia, tuvo que intervenir un emperador o un legado del emperador llamado Vitelio, y este destituye a Pilato, lo envía a Roma, y desde ese momento se pierde ya como las huellas de ese personaje algo siniestro. Pilato lo que quiere aquí usar es un poco de esa diplomacia. Se saca la impresión de que fue un hombre ambiguo, mediocre, indeciso, era oportunista. Y en ese programa que hace él, como que todo se resume en yo no quiero tener líos ni complicaciones. No se precisa siquiera dónde tuvo lugar ese interrogatorio. Bueno, algunos dicen que la Torre Antonia, que era la fortaleza, etcétera, no es tan relevante. Pero el perturbador ante uno que no quiere que se moleste es el centro de ese encuentro. Así que esa pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Déjeme decirle que la pregunta del rey de los judíos la traían los sacerdotes. En el juicio anterior no habían preguntado los sacerdotes a Jesús si era el rey de los judíos. Esa era una pregunta más, reitero, me disculpan, más política. La parte religiosa anterior, en el capítulo 14, la pregunta a Jesús era, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del bendito? Esa fue la pregunta religiosa, digámoslo así, que se hizo Jesús para juzgarle y por el que se le toma entonces prisionero y se le lleva a Pilato. Obviamente ante Pilato no se le va a denunciar a Jesús o no va a ser denunciado a Jesús con la expresión de que si eres el rey de los judíos o el Mesías, perdón, eres tú el Mesías. A Pilato no le interesaban esos temas. Pero cuando llega a Pilato, pues la acusación cambia y no se le va a preguntar un tema religioso, sino político, y es evidente que el procurador sabe que ese hombre no es el rey de los judíos. Hay algo implícito que se está acusando a Jesús de ser sedicioso, de provocar desórdenes, de atizar insurrecciones populares. Todo eso va allí dentro de la acusación. Los jefes religiosos habían intuido perfectamente que solo el aspecto político podría interesar a Pilato. Así fue. Así que en la práctica Jesús es condenado dos veces. El primer proceso es un asunto interno de Israel y este segundo pues refleja las preocupaciones de un funcionario del imperio. Ah, al llegar a este punto en el relato del interrogatorio hay como un intermedio. Lo que propone Pilato es hacer una concesión. Bueno, hay un prisionero que puede ser liberado. Es la liberación de uno. ¿Por qué no liberan al rey de los judíos? Ese es lo que propone. Pero la gente, instigada por los jefes de los sacerdotes, pide la libertad para el terrorista Barrabás y la crucifixión para Jesús. No es que Pilato fuera bueno, es que Pilato, reitero, sabía cómo usar la diplomacia y quería salvarse el pellejo, en este caso, como en otros. Así que Pilato tergiversa las cosas, discute, negocia, se toma tiempo, pero tiene que ceder ante la multitud. Y es cierto que era un tipo que no se dejaba impresionar y hacía iniciativas provocativas, como he leído antes en su historia, pero lo que pasa aquí es que o aprisiona o manda a crucificar a Jesús o va a tener un problema tremendo con la gente. Pilato dice qué mal ha hecho. Y no es que esté declarando inocente a Jesús, es una pregunta más bien esperando que la gente pueda decir, reflexionar, dar propuestas acerca de Jesús y las tiene.
Finalmente vence los sacerdotes, vence la multitud instigada y Jesús hace un silencio. Jesús encarna lo que ha dicho: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis descanso para vuestras almas. Jesús encarna la profecía de que como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca. Jesús es entregado para que lo azoten, dice el versículo 15. Marcos hace una referencia más bien rápida a ese tema de la flagelación, pero sabemos por la historia que era un acto inclusive no solamente atroz, sino el imperio consideraba que era un acto, queridos oyentes, era un acto de piedad. ¿Por qué? Porque lo que se hacía era flagelar al que iba a ser crucificado con unos látigos con puntas metálicas, de manera que aquel flagelado era reducido para que tuviera una muerte pronta. Y dicen algunos historiadores que en algunos casos ellos morían en la flagelación, no necesitaban llevarlos a la cruz. Tal fue el ensañamiento que se hizo contra Jesús. Había una prisa por el tema de la Pascua. Los judíos querían celebrar tranquilamente la Pascua. Querían quitarse el estorbo de Jesús pronto. Y Pilato, por otra parte, también quería salir de ese problema y tener gracia con el pueblo, que era lo que buscaba como un buen político. Bueno, Pilato se encuentra cara a cara con Jesús. Se encuentra con los judíos, los jefes judíos cara a cara, con la turba. Y en cierta manera, seguramente hay algo en su mente y esos superiores en Roma. ¿Cómo ese hombre va a solucionar este problema de que se levante el pueblo? Hay muchos interlocutores aquí en la escena, algunos están precisados, otros no. Pilato quería una escapatoria, eliminar la presencia de Jesús sin verse obligado a pronunciarse sobre él. No lo ha conseguido, se lo han impedido, así que tiene que elegir y elige lo que el pueblo elige. Eso es lo que pasa aquí. Jesús a veces es un problema para muchos. Jesús es una persona que nos interpela, nos incomoda en nuestras actividades, cuando nuestras actividades están desenfocadas de lo espiritual. Y seguirá incomodando a Jesús en todas las épocas. Su humildad, su serenidad, su llamado a vivir en armonía, en paz con Dios y con los semejantes, que es el gran mandamiento también. Seguirá Jesús hablando, seguirá Jesús siendo juzgado y mal interpretado tanto por la parte religiosa como por la parte que no es religiosa. Es mejor dejarlo encarcelado a que nos quite el sueño, dicen algunos, pero Cristo, aún burlado, tiene una grandeza increíble. Es un llamamiento a mantener nuestra vida por encima de todas las precisiones de las épocas, de todos los argumentos de las épocas. Ese es no amoldarnos nosotros al mundo, es mantenernos en una posición clara y serena con respecto al Evangelio, aunque ese Evangelio incomode a muchos. Gracias por atender el tema. Seguiremos hablando acerca de este maravilloso Jesús que siempre nos tiene una enseñanza para nosotros. Mientras pasa el día, estemos contentos en el Señor.